Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy tenemos el honor de tener a un, a un gran especialista en literatura, pero también creador de ella, principalmente creador de poesía. ¿A quién me refiero? Me refiero a Roberto Acuña, quien a lo largo de los últimos años ha publicado una serie de poemarios en los cuales podemos encontrar una diversidad de temas que obviamente vamos a tratar a lo largo de esta charla, pero temas de los que yo destaco la muerte, la sensualidad, las perspectivas de la vida, los recuerdos, la nostalgia, todo esto a partir de una voz que conforme van pasando los poemarios y lo que componen dichos poemarios, se va consolidando al grado de poder afirmar, como se lo voy a decir en su momento a nuestro invitado, que ya hay una voz que se identifica, es decir, un estilo muy consolidado. Pero bueno, sin más preámbulo, Roberto, te doy infinitas gracias y te doy la bienvenida a Yo Leo. Leonel, pues al contrario, muchísimas gracias por el espacio y a toda la comunidad de Yo Leo, pues yo feliz de estar aquí. Gracias por lo de la voz propia, que creo que eso es lo más difícil de conseguir en cualquier arte, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la pintura, en un Klimt o en un Velázquez, también ahí hay una voz propia, ¿no? Y lo mismo sucede, pues claro, en la literatura, que es quizá lo más obvio, pero todos los artistas creo que buscan tener una voz propia, ¿no? Que los identifique. Y pues muchísimas gracias. Lo que me acabas de decir es mi regalo de fin de año. Yo lo agradezco enormemente. No, al contrario, es decir, nosotros, o en mi caso particular, que es el que he tenido el honor de leer la poesía, y yo espero que muchos de los que están viendo esta charla también hayan tenido ese gusto y ese placer, pues creo que también tú nos diste nuestro regalo de todas las festividades habidas y por haber a lo largo de tus poemarios, ¿no? Porque comunidad de Yo Leo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero justamente en recientes fechas, ya después de esta pandemia, ya poder juntarnos, poder convivir con nuestros conocidos, es decir, a Roberto yo lo conozco desde hace años, no es alguien que conozco de hace poco, sino de hace bastantes años en estas andanzas filológicas, literarias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos conocidos en común, hemos coincidido en clases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de todas esas vicisitudes filológicas, literarias, académicas, de repente ya tuve la oportunidad, tuve la fortuna de leer tus poemas, Roberto, y justamente como lo mencionaba al principio de esta charla en la presentación, por llamarla de alguna manera, encuentro justamente, ¿no? Que a lo largo de cada uno de los poemarios tienes ciertos temas, tienes ciertos tópicos, pero sobre todo un tono, ¿no? Que como tú bien dices, creo que es el reto de todo creador, no importa creador de qué, si de pintura, de literatura, incluso estos de creadores de contenido de hoy en día, todo acto de creación, obviamente al principio inicias imitando a los grandes artistas, o al contrario, tienes en mente a unos artistas y quieres nadar contra corriente, pero como todo en la vida, si tú sigues a alguien para tal cual, literalmente seguirlo, imitarlo y demás, o a la inversa, tomarlo como referencia para lo que no se debe de hacer, el modelo ahí está. Entonces, el primer tema que quisiera poner sobre la mesa es precisamente ese, Roberto. ¿Cuáles son esas influencias? ¿Cuáles eran tus objetivos, tus metas como creador cuando iniciaste a escribir? Ya sea estos poemas que encontramos a lo largo de tus poemarios o esas composiciones que tal vez no han visto la luz en una publicación, pero que fueron justamente la simiente de lo que ya hoy podemos encontrar en tus poemarios ya publicados. Sí, bueno, yo pienso que como todo joven que quiere escribir poesía, creo que empieza por clásicos latinoamericanos que muchas veces con el paso del tiempo empezamos a denostar, yo no sé por qué. Por ejemplo, Benedetti, Sabines, que son poetas que nos han marcado una etapa de nuestra vida, al menos a mí me marcaron una etapa muy importante de mi vida en la preparatoria,
porque con ellos empecé a notar cómo el sentimiento está preso dentro de una forma artística. Por supuesto, en ese momento no estaba diciendo preso en una forma artística, obviamente no, pero era muy interesante saber o ver cómo yo al leer sus textos empezaba a sentir dolor, a sentir ausencia por el ser amado, etcétera. Y yo creo que cuando empezamos a hablar de la voz poética, tanto Benedetti como Sabines podrán decir lo que quieran de ellos, pero su voz poética es reconocible simplemente al leer sus textos y ya eso ya nos habla de grandes artistas, porque además ya tenemos un montón de imitadores de Benedetti, un montón de imitadores de Sabines, y quizás se deba a ellos que empezamos a denostar la obra de estos dos grandes, porque decimos, es que esto como que me suena, como que ya lo he leído. Sí, porque seguramente leíste Sabines y lo estás leyendo quizá a través de otro poeta, ¿no? Pero antes que nada quisiera yo redimirme con estas dos grandes figuras para mí, porque yo también en su momento las denosté. Y en ese sentido no, hay que poner las cosas en su lugar, ya que uno está viejo, ya empieza a decir, no, pues tú surgiste de alguna parte. Y entonces la primera poesía que yo empecé a crear estaba muy lejos de Benedetti y Sabines porque solamente era cursi. Es decir, no tenían otro atributo más que ser cursi. Tú leías esos textos y ahí no había ningún sentimiento, lo único que había era cursilería. De hecho, algunos de mis amigos me decían, es que eres bien cursi, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Entonces tengo un amigo que siempre me recuerda unos versos que yo no me voy a citar porque tampoco es de tirarme piedras a mí mismo, pero él se acuerda muy bien de algunos poemas que yo hice cuando yo era joven y siempre me los recuerda y yo me ruborizo por lo feo que están hechos. Pero finalmente, ese también es un recordatorio amoroso de mis primeras lecturas, ¿no? De por qué empecé a escribir, por qué me gustaba escribir. Y ya después vino Rilke a darme unos zapes y decirme, ¿por qué no has leído mis cartas a los jóvenes poetas, tonto Roberto? Ahí dice muy bien que no se empieza a escribir poesía, porque siempre uno puede caer en el lugar común. Pero en ese sentido también yo le diría a Rilke, pero si uno no escribe poesía amorosa cuando es joven, ¿cuándo va a escribir poesía amorosa? Porque uno siente el amor si se siente arder por la otra persona. Se empieza a obnubilar, sobre todo cuando es joven, cuando es adolescente, cuando dice, ay, ya tranquilízate, Roberto, tómate un vasito de agua fría o algo, ¿no? Ya a esta edad en la que estamos, bueno, al menos yo, igual Leonel no comparte mi punto de vista, pero ya en la edad en que estoy, ya soy más mesurado en la expresión amorosa, ya tampoco me caliento al primer hervor como lo hacía años antes. En ese sentido, yo pienso que si hay una buena poesía amorosa, también es la poesía amorosa de los jóvenes. Y si yo pienso en Lorca, si yo pienso en Cernuda, en bueno, en Rosales, en tantos grandes poetas que han escrito en algún momento sobre el amor, veo que la poesía amorosa de ellos se escribe entre los 20 y 30 años y después van cambiando de temas, que es normal, ¿no? Pero, es decir, entonces la buena poesía amorosa no es tanto de que no se deba de escribir al principio, como decía Rilke, o al menos a mi parecer, sino tiene que ser escrita por un genio, por un verdadero artista. Y ese verdadero artista puede ya ser un muy buen poeta a los 20 años. Por ejemplo, pienso en Vallejo. O sea, estamos hablando de palabras mayores, es decir, ellos son los que deben de escribir poesía amorosa, poesía de la muerte, etcétera. Los demás tratamos de garabatear algo, ¿no? Y quizá llega un poema que pegue y dices, ay, mira, como que no me quedó tan mal. Igual le faltan algunas rezanadas, pero pues así ya sale. Entonces, primero empecé con esos dos. Y ya después los contemporáneos pues, son mi amor. Yo siento que, buenos amigos me decían, es que tú debiste ser contemporáneo. Brincos diera,
por ser aceptado en el grupo de contemporáneos y haber nacido en esa época, y claro, conocerlos, ¿no? Pero también ya estoy alejado de su poética, pero no por eso me maravilla lo que hicieron. Me sigue maravillando cada vez que los leo. Villaurrutia para mí, es más, no me hago un tatuaje de Villaurrutia, nada más porque soy bien miedoso a las agujas, porque si no, sí me haría mi tatuaje de Villaurrutia. Y creo que los contemporáneos también son otra parte de mi vida, esa parte solitaria, esa parte que le gusta estar encerrado, que le gusta empezar a anhelar sin querer concretar algo, ¿no? Porque finalmente también cuando uno tiene algo concreto, cuando uno ya lo tiene aquí, siento que algo se pierde. Es mejor empezar a ilusionarse y dejarse llevar. Y así también pasa muchas veces con el amor, ¿no? Y otro de mis grandes maestros, quizá voy a citar nada más otro más, que tengo muchos, porque creo que cada uno de mis libros siempre tiro homenajes y homenajes y homenajes. Entonces, bueno, dos. La primera, porque es importante, es Sor Juana. Para mí, Sor Juana es vital, al menos en dos libros que escribí. En Regusto a Diablo, que junto con Gorostiza son los dos poetas que vertebran el libro. Sin ellos, pues mi libro se me cae, ¿no? Porque no sabría ni por dónde, ¿no? Y el otro es Bonifaz Nuño. Ese poema de para los que llegan, ¿cómo se dice? Para los que llevan ávidos de buenas compañías y buscan mujeres solas porque dan miedo, porque uno no sabe bailar y es triste. Para aquel que se puso el menos gastado de sus trajes y al momento de la cita, bueno, sabieron que esa mujer no iba a presentarse, algo así, eso ya estoy partiéndole todo el poema, pero finalmente ese sentimiento del hombre solitario, de que no sabe bailar, de que lo dejan plantado, digo, ese debería de ser el himno de todo estudiante de letras o de humanidades, que finalmente muchos estudiamos letras por nuestra incapacidad de tener una vida social muy amplia. Y tampoco es que uno lo busque, sino también se embeleza con la literatura, pero estando en la literatura también como que nos encerramos tanto, nos empezamos a ensimismar tanto a nosotros mismos que dejamos de desarrollar ciertas habilidades que son necesarias para el trabajo, para vivir, etcétera, ¿no? Pero finalmente yo pienso que Bonifaz en ese poema me describe muy bien, al menos cuando yo tenía 20 años para adelante, ¿no? Y por eso es alguien que yo siempre voy a admirar, a recordar y a querer, ¿no? Coincido totalmente contigo, Roberto, contrario a lo que estabas diciendo, de que yo tal vez no te iba a entender. No, al contrario, literalmente me veo reflejado en lo que tú refieres, porque, bueno, al igual que tú, yo también escribo poesía, aunque yo todavía no la publico, todavía no he tenido ese paso valiente de ya dejar de mis textos y dárselos a la humanidad, pero justamente yo recuerdo que el primer poeta que yo admiré fue a Jaime Sabines. Obviamente, en la adolescencia, en mi caso, yo lo conocí en mi época de secundaria, que leer Los Amorosos y No es que muera de ti y demás. Y como tú bien dices, la poesía como que es un muy buen mecanismo para expresar eso, ¿no? Estás en la edad de la punzada, no sabes cómo expresarte, no quieres destacar en estas épocas de querer ser único y diferente, eso no lo inventaron las nuevas generaciones ni nada, eso creo que es algo instintivo de la humanidad, querer destacar, querer decir lo mismo, pero de otra manera, y obviamente pues no ibas a decir algo tan obvio como me gustas, quiero estar contigo, me gusta estar contigo, así con estas palabras referenciales, denotativas, ¿no? Quieres buscar la connotación, etcétera. Y Jaime Sabines es el sensei. Después entro a la media superior, en mi casa al CCH Oriente, y justamente se cumplía el natalicio, no, miento, se cumplía el año luctuoso, una conmemoración luctuosa de Javier Villaurrutia. Entonces hicieron todo un festival y demás, y entonces yo conozco a Javier Villaurrutia precisamente en mi primer semestre del CCH, y dices, wow, ¿no? O sea, así como de, Sabines, quítate, ya alguien ya te superó,
que fue, y justamente todo el entorno, ¿no? Es decir, conocer a Jaime Sabines fue a su vez conocer a Mario Benedetti, y después, posteriormente, conocer a a Javier Villaurrutia, pues fue conocer a Salvador Novo, conocer a los contemporáneos, ¿no? Hasta esta parte, ¿no? Este apéndice un poco que es Octavio Paz, incluso, ¿no? Que era como el que estaba ahí arrimado con los contemporáneos, pues era conocer igual a Octavio Paz. Obviamente los poemas no vanguardistas, no los arriesgados, porque pues ahí sí no los iba a entender ni nada. Y yo llego a Francisco de Quevedo, que es mi especialidad, como muy bien sabe la comunidad de Yo Leo, y si no lo sabe, se los comparto, pues yo mi especialidad filológica, pues es Francisco de Quevedo. Y justamente yo comencé a rastrear todo, ¿no? Es decir, desde Javier Villaurrutia comencé a rastrear y entonces pasé por una Sor Juana, porque no podemos entender a los contemporáneos sin la imagen de Sor Juana, ¿no? Gorostiza, no podemos entender Muerte sin fin sin el primero sueño, ¿no? Entonces, ahí están estas dicotomías, y entonces vas para atrás y de repente dices, ¿y Sor Juana en quién se inspiró? Porque también Sor Juana es un monumento, un portento lírico, intelectual, todo, es la aspiración de todo intelectual, de todo amante de las letras, pues llegar a la uña del dedo chiquito de Sor Juana, ¿no? Todo ese atisbo, toda esa grandilocuencia de su palabra, de sus conocimientos, y descubrí así, bueno, obviamente también por mis clases en la carrera, pues ahí descubres y valoras a Francisco de Quevedo, pero coincido totalmente contigo, ¿no? Uno de los mantras en Yo Leo es, nada viene de la nada. Entonces, justamente toda esta tradición, es decir, tu misma poesía, tú mismo referías muy bien este poemario, Mario, que tenemos aquí en la mano, los ojos negros de la noche, precisamente tú mencionas a Javier Villaurrutia, ¿no? Pues lo mencionas desde el epígrafe, le dedicas un poema que pues infelizmente Javier Villaurrutia pues no, salvo que haya unas entidades eh, paranormales y demás, o la Ouija nos ayude, pero bueno, infelizmente Villarrutia no lo puede leer mínimo en nuestro plano existencial, pero está esa presencia, ¿no? Igual Bonifaz Nuño es otro portento, ¿no? Es decir, tanto en su situación filológica, por eso al grado de que una biblioteca, un instituto de investigaciones filológicas tenga su presencia, tenga su nombre, pero él no solamente era investigador, él no solamente era filólogo, también fue un gran creador, poemas que te impactan. Entonces, cada uno de los referentes que acabas de decir, cada uno de los nombres de los autores, de las autoras que acabas de referir, Roberto, creo que esa es la llave, ¿no? Y tú también mencionas las cartas, ¿no? De Rilke, que también tú citas, ¿no? También las mencionas como un epígrafe, porque es cómo olvidarlo, es decir, nosotros hoy como sociedad, sin importar cuál sea nuestra función, somos producto de una tradición. Es decir, le damos ese tributo, como lo decía hace unos minutos, agarramos esos modelos, ya sea esos modelos para seguirlos, para imitarlos, o bien esos modelos para debatirlos, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, como de, yo ya quiero ir al lado contra lo que tú decías, ¿no? Ya no quiero ser cursi, ¿no? Al grado de que te recuerdan estos versos que escribiste en tu juventud y te sonroja, ¿no? Porque ahora pues ya tienes una mayor conciencia de la lírica, de pues la dialéctica, de la retórica, de los recursos, ¿no? Entonces, sí, totalmente coincido contigo de darle su lugar a estos poetas que muchas veces son ninguneados, ¿no? Así como de, ay, ¿cómo que Sabines? Ay, ¿cómo que Benedetti? ¿No? Y de pronto es, no, pues reconozcamos, ¿no? Fueron nuestro germen, fueron nuestro acercamiento, no puedes, solamente tal es Borges, ¿no? Que presumiera de, no, yo comencé a leer a los grandes poetas y yo ya traducía desde la infancia. Bueno, salvo esos monstruos en el buen sentido de la palabra de la cultura, pues sí, ellos sí pueden presumir que conocieron a los grandes poetas y le pudieron hablar de tú a ellos. Pero pues uno que es un mortal, que va en las andanzas de la vida y demás, pues está bien que se acerque, ¿no? También yo me acuerdo mucho en la infancia, pues haber leído mucho a Amado Nervo, ¿no? Y esta parte de Amado Nervo, de vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Recordar a Juan de Dios Pesa, ¿no? Reír llorando, que sigue siendo un poema que me encanta, ¿no? Así como de, lo emo, ya que estamos volviendo los emos a la moda, al itinerario, pues reír llorando pues es el Pagliaccio, ¿no? Es el Pagliacci, ¿no? Esta famosa ópera y demás.
pues ese payaso, ¿no? Que va con el médico y, bueno, no sabemos, ¿no? Es un yo poético que está en consulta médica y comienza a decirle que vive muy triste y el médico le comienza a diagnosticar y recomendar cosas y de repente, pues ría, vaya a ver a Garrick y demás y es, yo soy Garrick. Entonces, él era la sanación de todos, pero él no, ¿quién lo sanaba a él? ¿Quién lo hacía reír? Entonces, ese tipo de historias que te comienzan a mostrar la sensibilidad, que creo que ese es un factor importante en la poesía, lo sensible, lo estético, que es algo que siempre hemos hablado en este espacio y siempre es importante recordarlo y tenerlo presente, ¿no? Que la literatura funge o cumple este papel de lo estético, de hacernos sentir cosas. Y qué mejor que el escritor, la escritora logre a través de su obra generarnos una emoción, dependiendo cuál sea el género, cuál sea la temática, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho en tu poesía, Roberto, estas situaciones que tú mismo decías, ¿no? La nostalgia, las sensaciones, la sensualidad en muchos momentos, ¿no? Muchas veces una sensualidad muy sutil y otras veces, como tú lo dices, tenerlo aquí de frente, ¿no? Tenerlo aquí cercano y poder expresarlo así sin tapujos, ¿no? Poder expresar las cosas y no irse por las ramas, ¿no? Porque a veces, como tú bien dices, ya no nos cosemos al primer hervor y entonces no puedes estar yéndote por las ramas porque en una de esas te caes del árbol y los huesos ya no soldan igual que como soldaban cuando éramos pubertos. Entonces, tal vez lo mejor es irte directo, ¿no? O buscar una estrategia, un camino más seguro. Entonces, siguiendo un poco con esta temática, Roberto, es precisamente recordando un poco tu primer poemario, ¿no? Uno de tus primeros poemarios de Tarde en recordar, ¿no? Tarde en recordar. Ahí se ven estos visos, o yo mínimo, yo observo estos visos de sí virar la vista hacia atrás y comenzar a ser sensible, darle su lugar a los espacios y la relación entre el yo poético que está hablando y los espacios y las sensaciones, que como te decía, tienes estas dos voces en muchos momentos, ¿no? Esta sensibilidad de todavía atreverte a subirte a las ramas de vez en cuando sin olvidar la toma de conciencia que da la madurez, porque hay otros poemas en tus otros poemarios que ya lo hablaremos en próximos minutos, donde dices, yo no voy a irme por las ramas, yo a lo que voy. Pero justamente quisiera destacar este poemario de Tarde en recordar, donde se ve justamente esta estructura, esta necesidad de ir relacionando la voz y el espacio. Entonces, ¿tú qué opinas de esta importancia de que la voz que nos va hablando a lo largo de los versos, a lo largo de la composición, además de estar compartiéndonos sus sensaciones, sus percepciones, nos comparte el espacio en donde está? Mira, fíjate que yo no lo había pensado así. O sea, me estás haciendo pensar, eh, recordar más bien mi poemario desde otro punto de vista, porque finalmente creo que ese es mi poemario que es más hecho de manera inconsciente. Es algo que yo no empecé a trabajar como tal. De hecho, lo empecé a escribir en un viaje que yo tuve a Oaxaca. Entonces, en ese sentido, yo iba en el camión rumbo a Oaxaca. Me acuerdo de que vi un sol maravilloso y empecé a escribir los poemas de mi madre. Pero después empezó a llover y ves que hay un montón de curvas ahí en las carreteras de Oaxaca, ¿no? Y ahí empecé a pensar, mi padre me empezó a marear. Y fue en ese viaje que prácticamente escribí todo el libro, que fue en una semana. Entonces, en una semana salió ese poemario. Y es muy gracioso porque es el poemario que más me han tardado en publicar. Se tardaron 7 años en publicármelo. Desde que lo entregué y me dijeron, ah, no, sí, sí lo vamos a publicar. A que se publicó, pasaron 7 años. Y yo ya lo había dado por perdido. Pero bueno, al final salió. Pero no estaba pensando tanto en los espacios. En lo que sobre todo empecé a pensar, creo que fueron en mis lecturas de la Biblia. No voy a decir como nuestro ex presidente Ínclito, que mi libro favorito es la Biblia, ¿no? ¿Quién soy yo para tales palabras? No soy un presidente para decir tales cosas. Pero en ese sentido, varios de los evangelios me marcaron mucho. Y entonces, casi al final del libro, me di cuenta que estaba viendo a mi padre casi como un icono sagrado.
Y a partir de ahí empecé a ver cómo varios de los lugares hacían referencias a varios momentos de la Biblia. Por ejemplo, hay un poema que se llama Pasionaria, ¿no? Que tiene que ver mucho con la pasión, con lo que pasa en el huerto de los olivos, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí es como yo empecé a mirar ciertas constantes dentro del libro, pero es algo que ni yo mismo me había dado cuenta. El último texto, por ejemplo, tiene que ver más con las divinidades prehispánicas. El que dice, moriste padre, el que le dedico a mi padre, el de Tarde en Recordar, que no lleva título ese poema, pero se debería de llamar Tarde en Recordar. Ese poema que le da nombre al libro, aunque no esté aunque no esté ahí titulado, es finalmente también una lectura, pero a partir de mis lecturas prehispánicas, pero todo fue de manera inconsciente, no es algo que haya pensado, sino eso ya llegó con el tiempo. Pero lo que sí creo que soy muy espacial, y eso se lo debo mucho a los contemporáneos. Ellos no podían pensar los sentimientos sin espacio. Podría faltar la persona que siempre añora, ¿no? Pero el espacio ahí estaba. ¿No? El espacio siempre era un lugar solo, vacío, angustiante, lleno de deseo, etcétera. Y creo que por allí podría haber esas relaciones espaciales. Para mí el espacio casi, casi es un símil del interior del hombre, ¿no? El espacio que habita eso. Y bueno, ya, no voy a salir con mi Luz Aurorita Pimentel, ¿no? Que finalmente ya los de letras ya es nuestro santo. Yo ya le puse sus veladoras cuando acabé mi tesis de licenciatura. Ay, por ti, Luz Aurorita, yo me gradué. Ya es su veladorcita, Luz Aurorita. Sí, y justamente otro elemento importante que se ve a lo largo de tu lírica, no solamente en este poemario de Tarde de Recordar, es el cuerpo, es decir, el cuerpo como espacio de, como un templo, si nos queremos ver en esta concepción bíblica, ¿no? Del templo, el cuerpo como templo, pero a su vez también el cuerpo como un ente vacío que necesita ser llenado y que muchas veces llenado por recuerdos, por situaciones, por personas, por sensaciones, por emociones, todas estas condiciones, ¿no? Que nos dan la cualidad de humanos. Pero otro tema es el que tú acabas de mencionar, el de la muerte, que también es un tema muy de los contemporáneos y de la tradición en general, ¿no? De las distintas tradiciones y más en el contexto de México, donde la muerte pues es concebida como algo trágico, pero al mismo tiempo como algo festivo, pues entonces en este marco de cultural, contextual, tradicional, etcétera, pues la muerte también es un tema totalmente recurrente, ¿no? Las muertes en todas sus facetas, ¿no? Tanto como algo literal, porque hay momentos en donde tú refieres la muerte o el yo poético refiere la muerte de un ser amado, de un ser cercano, de un ser que le marcó en todos los sentidos de la palabra, ¿no? La influencia, la memoria, su presencia, pero también existen los otros tipos de muertes, ¿no? Estamos hablando un poco de erotismo, de sensualidad, pues existe la petite mort, obviamente, entonces ese es otro elemento, ¿no? Que obviamente como tú lo mencionas, pues los contemporáneos es un elemento, ¿no? Tanto el espacio, pero también es esta situación de la muerte, ¿no? Tenemos el paradigmático de Villaurrutia, ¿no? La última muerte y todas, una infinidad de poemas que giran alrededor, también el mismo Jaime Sabines, ¿no? Jaime Sabines es también un poema que yo lo veo muchas veces relacionado con estas composiciones que tú ya refieres, ¿no? Pues inconsciente o conscientemente, pues está esto, ¿no? De homenajear a quienes nos han marcado el camino, ¿no? De este sendero que denominamos vida. Entonces, otro tema que es la muerte. Entonces, ¿tú cómo percibiste la muerte y cómo las tratas, tanto en ti, antes de plasmarla en tus poemas, este tema de la muerte? Bueno, la muerte a mí me llegó muy, muy niño, porque mi padre murió cuando yo tenía 7 años. En ese sentido fue algo que me marcó demasiado. Entonces, después se murió mi abuelo, se murió mi tío, a mi tío se murió en mis brazos prácticamente. Entonces, para mí el acercamiento hacia la muerte es algo muy, muy íntimo. No es algo que puedo ver
alejado de mí, yo siento que huelo a muerte en ese sentido, pero no es algo como para asustarme o para alejar, sino es como el recuerdo de los que se han ido, de los que están aquí. O sea, yo veo a la muerte como memoria, ¿no? Y como cariño, como un lazo de cariño. Y por otra parte está la muerte estética, la que yo he leído. Y como pues, lo dijiste muy bien, creo que uno de mis primeros acercamientos hacia la muerte, sobre todo a la muerte del otro, fue por Villaurrutia, por sus nocturnos. Ya después sus décimas a la muerte también, que me acuerdo que me las sabía de memoria. Y luego en las fiestas con otro amigo nos empezábamos a decir las décimas, décima, décima, y todos, ya cállate, y estamos dormidos. Entonces no es horrible salir a tomar con uno de letras, ¿no? No, 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 no sé qué me pasa, no sé por qué me invitan. Y en ese sentido, otro de mis acercamientos también, que fue la muerte, pero la muerte amorosa. Y ahí tuvo la culpa Borges. Y tuvo la culpa Borges porque me dijo, bueno, no me dijo, sino lo leí, ¿no? Pero a mí me dijo, ¿no? Dice, el mejor soneto del mundo lo ha escrito Quevedo. Y entonces yo dije, achis, pues ¿cuál es ese, no? Y entonces ahí estaba, podrá cerrar mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso lisonjera, pero pero no de esa otra parte la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto ley severa, y bla, bla, bla. Entonces ese soneto me lo aprendí de memoria también pues, antes de los 20 años. Yo lo leía, lo leía, lo leía, hasta que por fin logré entenderle. También me empecé a buscar referencias porque decía, es que estoy bien menso, no le entiendo, no le entiendo. Y entonces, poco a poco me metí a investigar nombres, a investigar qué era la médula, por qué no era médula, qué es todo eso. Y entonces yo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no hablas bien, Quevedo? Bueno, yo era un jovencito. Y entonces, después de poder leer ese poema de manera hipnótica, también me di cuenta que uno se muere de amor, ¿no? Y fue ahí, creo que a ese soneto le debo gran parte de mi poesía amorosa, aunque creo que es la primera vez que lo menciono. Entonces, y creo que fue por ti que sacaste a Quevedo, pero sí, creo que que todos vivimos distintas maneras de morir. O sea, es curioso porque vivimos muriendo. Y eso es no sé, creo que eso es lo que también es un motor de mi poesía, porque parece que mi poesía se la vive recordando nada más, añorando, no está en el presente. Qué aburrido soy. Yo ya soy como de esos viejitos que no, es que antes era mejor. Pues así más o menos sería el resumen de mi poesía. Antes se vivía mejor. Es que creo que le has dado al clavo. Creo que justamente uno de tus hilos conductores, si se permite el concepto hablando de lírica, es el acaso. Es decir, muchas veces es el estar tan cerca y tan lejos a la misma vez y esa distancia, por decirlo de alguna manera, es una pérdida, porque es como no lo tienes, yéndonos a un mundo maniqueo, es si no lo tengo, significa que no lo tengo y por lo tanto es una pérdida, ¿no? Como una derrota por no conseguirlo, o bien es porque lo tenía y ya se guardó una distancia. Entonces, como que es el acaso, la cercanía, y la muerte es eso, la muerte la tenemos tan presente porque la única certeza que tenemos desde el momento en el que nacemos es que vamos a morir. Entonces es algo tan cercano, pero que al mismo tiempo deseamos, salvo los que tengan un instinto suicida o algo por el estilo, que es algo que también quieres que sea lejano, ¿no? Es decir, como lo tienes tan cerca porque a cada segundo estás muriendo. Yo nunca olvidaré alguna clase de, si no recuerdo mal, era de edad media con mi mentor, Aurelio González, cuando estábamos hablando de Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre, y de repente se le ocurrió decir con este portento, aquellos que no tengan el placer de conocer a Aurelio González no entenderán la referencia, pero yo espero que Roberto sí la entienda, este hombre sentado en la mesa,
rompiendo todo, no rompiendo la mesa, aunque eso le pasó una vez en una clase, pero es rompiendo todo estereotipo de, rompiendo todo estereotipo de un catedrático en la UNAM y demás, y que de repente le preguntó a una colega, ¿cuántos años tienes? Y ella le contestó con toda certeza, 19 años, y dice, error, esos son los que ya no tienes. Cuando escuchas ese tipo de frases, uno, como te coincido contigo, cuando tienes 19, 20 años, dices, joder, la literatura es lo que necesitaba en mi vida, porque no te das cuenta de eso. Él justamente es cuando te cae el 20 de esto. Todos los años, tus cumpleaños no se tendrían que llamar cumpleaños, se tendrían que llamar perdeaños, porque es el año que ya perdiste. No lo estás cumpliendo, no es cuántos años tienes, es cuántos años has perdido. Wow, o sea, ese tipo de relecturas de la vida justamente hacen que el tema de la muerte sea algo vital, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que en este año tuve el tema de la muerte en relación con mi madre, entiendo lo que tú dices, ¿no? Tú entiendes este concepto y justamente cuando a veces la muerte te llega de manera intempestiva, o sea, es cuando te das cuenta de esto, ¿no? De que no lo tienes ya, por un lado, pero al mismo tiempo, todos los días la ibas perdiendo a esa persona. No importa si es tu familiar, como puede ser una madre, un padre, un hermano, pero también en el amor muchas veces, ¿no? En el amor puedes perder puntos suspensivos en este concepto o en esta conceptualización del amor platónico o el amor neoplatónico, pues es literalmente, ¿no? Darle tu alma al ser amado, ¿no? Por medio del intercambio de miradas y toda esta casi casi ciencia alrededor del amor, pues te estás perdiendo. Y todavía para acabarla, si el tópico implicaba que la dama fuera desdeñosa un ratito, pues entonces el amante estaba muerto en vida porque le había dado su vida, su alma, que es el soplo de vida a la otra, y la otra tenía dos almas, la propia y la del enamorado, y el otro estaba por eso triste, lúgubre, melancólico, que esa es justamente la enfermedad de los enamorados, pero la melancolía que es justamente lo que acabas de decir, Roberto, es esta muerte en el amor, esta muerte del amante, esta muerte de todo. Entonces, el amor también a su vez, a pesar de que sea salvo en algunas ocasiones donde hay embarazos no deseados, pero no importa en el trasfondo y demás, muchas veces el amor es el causante de que nazca algo, ¿correcto? Insisto, esperando que todos los niños sean planeados y demás, no esperando que sean producto nada más de la pasión desbordada, sino que sean producto del sentimiento mutuo, planeado y etcétera, consensuado, etcétera, 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 es justamente un tema, ¿no? A veces pensamos que la muerte nada más hace referencia a la pérdida de un ser y no, muchas veces, como tú bien lo dices, un tema tan apasionado, un tema tan cercano a nuestra cotidianidad, a nuestros ideales, a nuestros objetivos, que es el amor, tiene momentos de muerte, ¿no? Estas grandes tragedias, estas grandes historias de los enamorados que al final mueren, obviamente tenemos el caso paradigmático de Romeo y Julieta, es un tema, ¿no? Pero esto que tú nos compartes precisamente de esta relación entre la muerte, el nadar en el mar del olvido, ¿no? Que es un poco esta referencia que hace Quevedo en esos primeros cuartetos del soneto, este famoso soneto del amar constante más allá de la muerte, por si acaso alguien se quiere acercar al bando Quevedo, entonces pueden hacer buscar en cualquier plataforma o seguramente en muchas antologías, pero pensando en internet, nada más pongan ese amar constante más allá de la muerte, Francisco de Quevedo, y verán este soneto, estos 14 versos en decasílabos, que en 14 versos Quevedo, coincido con Borges, obviamente, escribió el poema, el soneto más bello escrito en español. Ya muchos podrán debatir y demás, pero yo coincido con el buen Jorge Luis Borges, que es el soneto, hasta incluso puede ser el poema escrito en español, de los más destacados. Tal vez no puedo emocionarme a decir que el más bello y demás, no, pero sí está en el top 10, fácil, porque es un poema que muestra todo esto, ¿no? Muestra la mortalidad y muestra el afán de que la muerte vaya precisamente más allá de la muerte, es decir, es un amor tan real, tan profundo, que incluso está más hondo que las medulas, como bien citabas, que siempre a todos nos llama la atención eso de medulas, pero bueno, ya después ya entera que son las medulas y por qué mencionó medulas en vez de médulas y demás, que es un amor tan apasionado que va hasta el más al fondo de la médula, ¿no? Para que entienda la gente, es un amor que incluso pasando por el mar del olvido, que es cuando
siguiendo un poco la mitología y las tradiciones clásicas, es cuando te mueres y pasas por el mar del olvido para olvidar tu vida pasada, ¿no? Y poderte restablecer en esta situación postrera después de la vida terrenal. Y que el amor es tan trascendente que incluso pasando el mar del olvido, sigue vivo, así de fuerte, así. Pues eso es un amor ideal, es el amor que se quiere, al grado de que puede, ¿cómo podemos decir?, vencer a la muerte, ¿no? Al grado de que el último verso de ese soneto, ¿no? Polvo será más polvo enamorado. Entonces, al grado de que aunque pasen los tiempos y tú ya te transformes en polvo, ese polvo que va a emanar de ti o en el que tu ser se va a transformar, seguirá siendo un polvo enamorado. Entonces, creo que, y esto podría aplicar en cualquier tipo de amor. O sea, obviamente estamos hablando del amor erótico, ¿no? Siguiendo un poco también los conceptos y la jerarquización o las categorías que mencionaron alguna vez los griegos, ¿no? Que el amor erótico, que el amor filial, que el estorge y demás, pero también podría aplicar a cualquier tipo de amor, cualquier tipo de pasión, que es creo que lo que muchas veces queremos en la vida, ¿no? Dejar huella, ¿no? Recordando precisamente esas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que mencionaba de la clase cuando habló eso, ¿no? De cuántos años tienes y son los que no tienes, los mencionó el doctor Aurelio González. Creo que esa es la importancia, dejar la huella, y qué mejor que muchas veces los poetas o los escritores y las escritoras en general hacemos que ciertos momentos, ciertos lugares o ciertas personas logren eso que menciona Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, que es la trascendencia, que es poder vivir a pesar de que tú ya hayas muerto. Y creo que ese es un tema que, como tú bien mencionas, Roberto, podemos ver en tu poesía, porque todo el tiempo estás recordando, pero le estás dando vida a esos momentos, le estás dando vida a esas personas, que creo que ese es el valor más trascendental, válgase la redundancia, que puede lograr el arte en general, las acciones en general, pero el arte tiene esa peculiaridad de que sigamos hablando de hombres, mujeres, lugares, situaciones, emociones, perspectivas, a pesar del paso del tiempo y en consecuencia de la muerte. Entonces, logras dar trascendencia y eso lo podemos ver a lo largo de tu poesía. Es decir, hablabas de las muertes de tus seres cercanos, ¿no? Que homenajeas, pero a su vez estás dándole vida a la tradición de estos hombres y mujeres que tú has leído, siguiendo la tradición literaria y tus lecturas, le sigues dando vida, porque le dedicas un poema a Javier Villarrutia, que ya falleció, pero significa que tú lo sigues viendo como un ente vivo, como un ente presente, que hoy en día, más de 70 años de su fallecimiento, nos sigue diciendo cosas a los que estamos vivos. Entonces significa que se logra eso. Entonces el tema de la muerte a su vez también es un dador de trascendencia. Y entonces muestra de ello es que tu papá sigue viviendo en ti, tanto en tu carácter, en lo poco o mucho que heredaste de él, de su conducta o de lo que te dijeron de él. Lo mismo ocurre con tu abuelo, lo mismo ocurre con tu mamá. Esos personajes, amigos, fans, ídolos que uno tiene, etcétera, 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 pues son entidades que van a estar siempre en nuestro imaginario y en nuestros actos y, ¿por qué no?, en nuestras palabras. Entonces, creo que este tema de la muerte es algo muy importante y eso que venimos recientemente conmemorando el Día de Todos Difuntos, etcétera, pues creo que el tema de la muerte y más en el contexto no solamente mexicano, sino en el ambiente cultural, creo que la muerte es un tema importantísimo. No sé tú qué piensas en general, Roberto. Sí, bueno, yo pienso que todo aquello que nosotros amamos intensamente es lo único que puede morir, porque es aquello que nos deja un vacío, es aquello que no queremos que se vaya, y es a través de ese amor intenso que sentimos que nosotros queremos que eso que se acaba de ir o que ya se fue permanezca, ¿no? Y empezamos a buscar modos de preservarlo. Y como también lo dijiste, ¿no? Ese modo de preservarlo, creo que el arte es el único medio que los hace vivir, que los hace tener alma. Y si nosotros pensamos, pues Villaurrutia ya ahorita ya son puros huesitos. Ya no creo que ni siquiera sea carne podrida, ¿no? Ya de él han de quedar puro huesito. Pero de él tenemos su alma viva dentro de su obra, que sí está la estructura de los poemas, por supuesto, que no podemos olvidar la estructura, sí, pero si esa estructura
no conlleva a transmitir emociones, sentimientos, sensaciones, entonces no estamos hablando de un discurso artístico. Algo te tiene que dejar esa estructura, porque si no, queda vacío, no está hablando del interior del hombre. Y entonces amamos a los contemporáneos, amamos a Villaurrutia por su obra, porque lastimosamente nunca tomamos una copa con él. Ni con Novo, imagínate con Novo. No, hombre, ya me hubiera gustado escuchar su lengua viperina de Novo. Sería la sensación una fiesta con Novo. Pero finalmente nos queda su obra y a través de su obra también podemos conocer su carácter. O sea, de nuevo, no solo su poesía me fascina, sino sus crónicas. Cuando lees sus crónicas, o sea, compruebas la inteligencia de ese hombre, la manera en que se iba moviendo dentro de la sociedad para ser. Entonces es espectacular eso que nos deja el arte, ¿no? Y eso también es algo que nos decía Rilke en la primera elegía, hablaba de que la única manera en que puede el amor preservarse es a través de que otros lo recuerden, es a través del recuerdo. Es decir, que el olvido de una u otra persona depende de nosotros, no de los muertos. Y entonces esas elegías para mí son también maravillosas, ¿no? Y que también están dentro de mi obra de alguna u otra manera. Pero conste que no son plagios, ¿eh? No, 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 Mujer, no, para piensa, nada. ¿no? Es la imitatio, porque eso es lo que también hay que dejarle claro muchas veces a nuestra comunidad de Yo Leo, ¿no? Hay que ser pensantes. Por eso la máxima de este espacio es nada viene de la nada. Es decir, tú no puedes inventar algo sin tener conciencia de lo que ya está o mejorar lo que ya está. Entonces, no es que sean plagios, porque no es hacer pasar por, no estamos agarrando la poesía de alguien, las palabras de alguien y la estamos haciendo pasar por nuestras. Es al contrario. Además, creo que lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando yo mencionaba de que yo a lo largo de tus poemarios ya encuentro tu voz. Entonces, pero tu voz a su vez es la apropiación de otras tantas voces. Es decir, nosotros que somos apasionados de la literatura, de las historias, de las voces, de los estilos, pues de manera consciente o inconsciente nos vamos apropiando de las cosas. Por ejemplo, yo en clase, algunas veces, a veces cuestiono a mis estudiantes de, ¿se han puesto a pensar en dónde aprendieron a amar? Porque pareciera que fuera, nosotros no nos basamos en instintos, ¿no? Aunque sí tenemos algunas veces momentos muy instintivos en estas relaciones interpersonales, pero nosotros no somos como los demás animales que se acercan a la posible pareja, y eso con comillas lo de pareja, y no nada más es un olfateo y pelearse por a ver quién es el más bravo, literalmente, tal vez metafóricamente si hay disputas y demás, y si ha habido pleitos, si ha habido muertes alrededor de crímenes pasionales, etcétera, pero alguien nos ha enseñado a amar, o sea, hay un curso intensivo de besos y caricias, tal vez lo aprendimos gracias a la ficción, gracias al arte, ¿no? Que lo vimos, ¿no? Porque muchas veces nuestros papás son muy penosos y ni se besan enfrente de nosotros, ¿no? Cuando éramos niños o adolescentes. Entonces no lo aprendimos de una figura. O a veces hasta a los adolescentes les da asco, les da asquito ver a una pareja ya mayor en pleno faje, tal vez. Así como de, no, 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 los fajes es exclusivo de la pubertad, ¿no? O sea, los adultos no se pueden acariciar, los adultos no se pueden mostrar de manera, no sé, erótica, no se pueden mostrar su amor, su pasión. No, 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 eso solo es exclusivo y no. Entonces, ese tipo de situaciones es donde vemos, ¿no? Donde vemos que pues nada viene de la nada, que somos producto de nuestras tradiciones, de esas voces, de nuestras influencias, para bien y para mal, insisto. Los modelos son aquellos que seguimos a cabalidad, o por el otro lado lo agarramos como modelo para caminar hacia el lado opuesto y encontrar nuestra propia voz, o decir lo mismo que ese modelo que estamos siguiendo, pero con nuestro propio estilo a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, coincido contigo, Roberto, no son plagios, ¿no? Para que no comiencen aunque bueno, vivimos nosotros también de hacer estas equiparaciones, si no, no existirían las tesis, ¿no? Porque la influencia de la tradición, entonces, estas equiparaciones siempre van a estar presentes en el mundo artístico, porque si no, no lo podríamos entender. ¿Cómo lo podemos nosotros apropiar o interpretar o decodificar si no tenemos estos referentes? Si todos los autores inventaran su propio discurso, sus propios tópicos, sería
sería una cosa abrumadora, ¿no? Que todos los autores tuvieran su propia poética, que no siguieran ninguna tradición, pues nos volveríamos locos, ¿no? El chiste es tener un hilo conductor, referencias para poder entender qué nos quiere decir el autor o la autora que estamos leyendo. Pero justamente esto que tú mencionabas del vacío, creo que es algo que yo veo en otro poemario tuyo, ¿no? Que es el de El infierno con nosotros. Que yo lo que veo en ese poemario es que en muchos momentos juegas, por un lado, con el nihilismo. Todo el tiempo estás hablando de la nada. Es una palabra que recurrentemente se menciona en muchas composiciones, ¿no? La nada, como que al final no nos queda nada, o si no tenemos algo o perdimos algo, nos quedamos vacíos, es decir, nos quedamos en la nada, pero al mismo tiempo refieres esa nada con enumeraciones. Entonces muchas veces es este oxímoron de que llenas el vacío con una acumulación, ¿no? Que pueden ser adjetivos o pueden ser enumeraciones. Entonces, ¿qué nos puedes decir en relación con este poemario y esta referencia y esta mención de la nada a lo largo de muchas composiciones de El infierno es con nosotros? Bueno, yo creo que este es uno de mis poemas amorosos. O bueno, ahí dice, hay que amoroso eres, hablando de la nada. Pero finalmente, cuando yo hablo del infierno es con nosotros, finalmente es una metáfora al sentimiento amoroso. Que simplemente para hablar del amor siempre tenemos que ocupar metáforas. Porque es imposible. A ver, defíneme amor. Pues es que depende cómo te tocó en suerte. Y además no es un órgano que se vea. Lo mismo pasa con la nada. O sea, ¿cómo vas a hablar de la nada sin palabras? Que sería, de hecho, sería una expresión más fidedigna de la nada. Pero entonces, pues no tendría la necesidad de escribir nada. Entonces, trato sobre todo de describir la angustia, el dolor por aquello que no fue o por lo que fue y ya no es. Entonces, finalmente, creo que este poema del amor, sobre todo la mayoría de los poemas, no todos, hablan del amor o inconcluso o del amor que ya no fue. Hay un solo poema que es, creo que, de un amor completo, de un momento de felicidad, que es el de Paula. Pero ese poema de Paula yo lo escribí cuando tenía como 20 años. Y de todos los poemas que yo escribí en esa época, es el único poema que yo rescaté en un poemario. Porque siempre me decían, ah, el de Paula. ¿Y el de Paula? El de Paula. ¿En qué libro está el de Paula? No estaba en ningún libro. Entonces decidí meterlo ahí de incógnito en ese libro, pero de hecho ese poema rompe un poco el tempo, la atmósfera de todo el libro, porque ya son poemas posteriores a Paula. Entonces es lo que decía, si yo quiero una felicidad completa era antes, ya no me pidas felicidad y ya no hay. Y entonces es ver las heridas, las llagas que te deja el ser querido que se va, ¿no? Y sobre todo es el soliloquio del amoroso. Y creo que también aquí está extendido el poema de los amorosos, porque ellos siempre están solos, 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 ¿no? Finalmente, el amoroso es el que no encuentra, es el que busca. Y es creo que lo que va marcando. De hecho, hay poemas que parecen que no son amorosos, como La misma luz entonces, cuando en ese poema que el personaje, el yo lírico, empieza a ver una mujer, pero esa mujer ni siquiera es un objeto amoroso, sino lo que lo lleva a recordar su infancia, su pasado, porque cuando él siente la mirada de ella, siente que así lo veía su perro cuando era niño, y entonces recuerda ese momento completo de felicidad. Y dice, quizá yo también en ese tiempo tuve los mismos ojos que mi perro, es decir, unos ojos amorosos, de inocencia, de ternura, pero ya es algo que se va. Entonces, a pesar de que es
poema amoroso no solamente se ciñe a hablar de la mujer, sino de todo lo que amamos y ya no está, ¿no? Y eso pues crea muchas enumeraciones sobre lo que es la nada y lo que es el vacío. Sí, y justamente podría quedar un poco uno de los personajes que mencionas en este mismo poemario, que son las sirenas. O sea, si tienes justamente este poema de sirenas que mencionas precisamente, ¿no? Eh, eh, el ahogarse, el ser consciente de la propia belleza, de lo que generas, ¿no? Que es como de no te das cuenta de lo que estás generando, que porque muchas veces eso, no, eso pasa, ¿no? En las relaciones o en los intentos de relaciones amorosas, ¿no? Tú no sabes lo que le estás generando al otro y no eres consciente, ¿no? Cuando te dicen algo así como de frases muy trilladas o muy tópicas de sin ti no puedo vivir, y la otra, esto es un hipérbole, está exagerando, ¿no? Pero tal vez ya cuando lo comienzas a analizar es como de, pues esa sensación yo generosa, de yo, un ente imperfecto y toda la percepción que tengas de ti mismo, ¿puedo generarle esa necesidad, esa pasión a alguien más? Eso es siempre muchas veces un tema que no se toca, ¿no? Y tú en estos versos que voy a leer a continuación, justamente lo dices, ¿no? Es tan triste el espectáculo de una sirena ahogada por el peso de su propia belleza, y pero después lo cuestiona el yo lírico, ¿no? Es tan triste, entonces esa situación es como de, hey, hay que comenzar a ser conscientes, a pesar de que el amor es algo que a veces raya en lo irracional, pero nosotros no dejamos de ser racionales, ¿no? Es decir, casi, casi, como dice el dicho popular, no damos pasos sin guarache. Y creo que hasta en el amor puede radicar esa frase, ¿no? Somos conscientes de que queremos amar y ser amados o ser correspondidos, el ser amado y el ser amante, ¿no? En esta dicotomía, en este toma y daca. Entonces, qué bueno que dices justamente eso del infierno, ¿no? Pero otra vez, siguiendo la tradición y demás, que tú percibas y nos muestres al amor como un infierno, es como este descenso, ¿no? Es este descenso y estar por decirlo así, combatiendo contra, por un lado, tus demonios, muy ad con el infierno, o siguiendo estas largas tradiciones, ¿no? Del descenso al Hades, el descenso a los infiernos clásicos y demás, que es como de encontrarte con tus pasados y tus personajes históricos y comienzas a asirte de ellos y puedes platicar con ellos, puedes verlos, puedes percibirlo y ver el amor como eso, ¿no? Ver el amor como un infierno al cual puedes descender porque puedes, por un lado es la pasión, las llamas, lo ardiente, pero por el otro lado puede ser un lugar vacío, porque como tú dices, un poco desglosando al buen Jaime Sabines, pues los enamorados son los que están solos, solos, ¿no? Y son aquellos, los eternos que están buscando, ¿no? Los amorosos son los que constantemente están buscando. Es como nosotros, ¿no? Por eso somos filólogos, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando, amamos tanto las letras y amamos las cosas que eternamente estamos buscando. Que tú dijiste hace un rato, dijiste algo que no lo piensa mucha gente, que por qué estudiamos letras, por qué sigue habiendo esas carreras. Pues creo que es el nicho que tenemos los introvertidos, los tímidos, ¿no? Muchos nos acercamos a la poesía y comenzamos a escribir precisamente porque teníamos miedo de expresarlo en el mundo real, en el mundo franco, así de frente, ¿no? Es como de, mejor lo escribo y lo entrego, ¿no? Es decir, como que aquí tengo la posibilidad de corregir, pulir, ¿no? Porque tal vez cuando intento hablar tartamudeo, soy cacofónico, tal vez digo una palabra por otra, y tal vez para los introvertidos, los tímidos, la literatura es un nicho, es su escudo, es al mismo tiempo su espada, ¿no? Pueden atacar y demás, que bueno, ya la gente lo ha llevado en estas épocas al exceso y ya en Twitter ya comienza a mentarte la madre y insultarte y desearte la muerte atrás de una pantalla. No, no me refiero a ese tipo ese tipo de espada o de lanza, no, estoy hablando en el sentido optimista del concepto, ¿no? De la batalla, de las relaciones interpersonales, de la convivencia, pues las palabras escritas o tener referentes culturales donde te puedas apoyar para poder enunciar una idea y destacarte, pues creo que sí, creo que por ahí va también un poco el uso de la literatura como herramienta para poder comunicar de lo que tú decías, ¿no? Imaginarte una charla, una comida, tomarse una copa con
un Javier Villaurrutia, con un Salvador Novo, ¿no? Este gran cronista de la ciudad, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Le damos más importancia a su lírica y nos olvidamos de esta capacidad, de esta amplitud, de este diapasón intelectual y de recursos que hizo Salvador Novo, ¿no? Y más en el contexto, y más en su situación, ¿no? Que hoy que estamos en una época de apertura, las preferencias y demás, pero que al contrario, hace, pues no hace tanto tiempo, hace 40, 50 años era impensable, pues ahí estaba un Javier Villaurrutia y ahí estaba un Salvador Novo, ¿no? Que estas grandes anécdotas que cuentan, ¿no? Que un día en una fiesta Javier Villaurrutia llevaba un mozuelo y lo presentó como su sobrino y Salvador Novo le contestó, ah, él también fue mi sobrino la semana pasada. Entonces, ese tipo de anécdotas que ahora pues sí las podemos decir abiertamente, pero que antes eran un guiño, era una situación de referenciar el amor, las pasiones, los gustos, las preferencias, pero que en la época de estos grandes autores, como eran estos dos contemporáneos, que hablar de Gilberto Owen, ¿no? ¿Cómo muere Gilberto Owen, ¿no? Muere en esta situación, en un entorno de nihilismo, de casi casi existencialismo, de urgencia. Entonces, los contemporáneos justamente son esta perfecta mezcla entre la tradición y un poco nuestro presente, ¿no? Lo que hoy denominamos posmodernidad, ¿no? Como que estos son los del preludio, eran como los teloneros del concierto llamado posmodernidad, ¿no? Porque ellos son previos, ¿no? Siguiendo un poco los cánones. Y entonces esta situación de usar el infierno, en tu caso particular, Roberto, como con esta anfibología, ¿no? El infierno como algo que puede ser que te tortura constantemente, porque recordar estos amores fracasados, salvo el de Paula, como tú bien mencionas, que tú es como que el que hace así disonancia, así de repente, hay un momento, yo estaba buscando tortura en el infierno y aquí hay un rayito de esperanza, es como cuando volteaste para arriba y siguiendo un poco a Petrarca, ¿no? Y su cancionero, ¿no? Entonces, tú estabas en el infierno, yo poético, ¿para qué andas volteando para arriba y de repente ya apareció tu guía hacia el paraíso, ¿no? Como que sí, obviamente sí se nota eso, pero tenías que cumplirle, nos debemos a nuestro público y todo el tiempo te estaban pidiendo Paula, 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 pues en algún momento tienes que ceder y aprovechaste este poemario pero también es bueno porque te muestra, ¿no? Cómo puedes valorar lo bueno o viceversa, cómo puedes darte cuenta de lo malo si no está lo bueno, ¿no? Entonces, como que este poema de Paula, aunque a pesar de que sea así como una nota fuera de lugar de esta sinfonía, pero es una referencia como de sí, sí, estoy en el infierno, pero puede existir un momento de bondad y por eso tal vez sufro más en el infierno, porque sé que existe la otra opción, porque si todo el tiempo nada más vivieras en el infierno y fuera tu cotidianidad, la tortura, el tormento de lo que fue o de lo que pudo ser o de lo que fue y ya no es, como tú bien decías, Roberto, si nada más vivieras en ese contexto emo de estar rasgándote y sufriendo, etcétera, pero no te das cuenta de que existe la otra opción, pues automáticamente no se valora. Entonces yo creo que Paula justamente es esa ventanita que te dice, esto es un infierno porque mira, hay otra opción que puede ser, siguiendo la analogía con Petrarca o siguiendo la analogía con Dante Alighieri, pues es tu paraíso, ¿no? Es tu vida nueva, tu posibilidad de cambiar. Sí hay un rayito de esperanza de que no todo sea un infierno, puedes tener tus momentos gratos, tus momentos agradables, ¿no? No todo, la nada, el nihilismo existe porque en algún momento hubo una totalidad. Entonces, si todo va hacia la nada, o yo estoy vacío, es porque tal vez alguna vez estuve lleno, o tengo la posibilidad de estar lleno. Entonces, esta dicotomía de vida, muerte, vacío, lleno, nada, todo, creo que es algo que también, por decirlo así, caracteriza tu estilo, Roberto. Es decir, hablar de esta dicotomía, ¿no? Como tú bien dices, también los poemas más eróticos, más sensuales, los encontramos precisamente en el infierno, es con nosotros, porque como tú bien dices, es amoroso, y entonces todo el tiempo también hay estas referencias, ¿no? Estas referencias muy sensuales, pero hay otras que son francas, ¿no? Hablar las cosas por su nombre, mencionar las cosas, porque así es la realidad. Muchas veces hay que tratar algo tan sensible o algo tan delicado como lo quieren pintar muchas veces el amor, ¿no? A veces el amor es tosco, el amor es atacar y ser atacado, ¿no? Es ponerte en las manos de la otra, del ser amado, ¿no? Y es volverte casi vulnerable, ¿no? Porque literalmente
estás desnudo, literalmente, ¿no? Aquí normalmente hacemos la analogía, ¿no? De me desnudé frente a esa persona. En el acto amatorio muchas veces estás desnudo literalmente, estás expuesto en tu totalidad y más en el contexto cultural en el que estamos, lo que implica la desnudez y todo eso. Entonces, hablar muchas veces las cosas que suceden o las cosas que están en el campo semántico del acto amatorio, muchas veces rompen estos cánones, pero es necesario ser también consciente, ¿no? Es como cuando le hablamos a los niños de la sexualidad con la viejita y demás, y pues por eso muchas veces salen con su domingo 7, porque nunca les hablaron con la crudeza de la realidad, de la crudeza de que iban a vivir o estaban ya viviendo, si es que ya entraron a la edad de la punzada, decir, vas a vivir esto y vas a sentir esto y puede pasar esto y hablarlo con la crudeza, la frialdad, la franqueza. Y entonces tú tienes justamente esta situación también, Roberto, de hablar con franqueza lo que es, ¿no? Lo que es este infierno. Entonces, ¿cómo llegar a esa decisión, Roberto? ¿Cómo llegar a la decisión de hablar de manera franca esos elementos semánticos, por llamarle de alguna manera, que participan en el acto amoroso? Bueno, yo pienso que eso no se piensa, porque si se piensa uno se arrepiente. Pero también por otro lado, yo pienso que el arte bueno, uno se tiene que comprometer enormemente con el arte. Tiene que, ahora sí, como dicen, este también es un lugar común, ¿no? Desnudarse, entregar todo de sí a lo que está haciendo. O sea, si uno se empieza a mentir, probablemente la obra se caiga. Pero la obra nos tiene que doler, la obra es algo que nos desgarra. Y en ese sentido, vernos vulnerables es parte del proceso del arte. Cuando tú escribes algo, tú que eres poeta, Leonel, cuando uno escribe algo, en ese sentido, uno no solamente está solo con la hoja, sino con uno mismo. Y uno, al verse reflejado, muchas veces le da miedo de lo que está escribiendo o de lo que está saliendo. Y muchas veces se quiere censurar. Dice, ay, no, sí, no, no. Pero yo creo que el arte no admite censuras. Lo que no admite es que esté mal escrito, eso sí. Porque una cosa es el berrido de, ay, sufro, sufro, ay, lloro, ay, me duele. Que ahí no hay sinceridad, ahí lo que hay es un lugar común. Pero el saber cómo te duele a ti, específicamente a ti, ahí ya estamos encaminados a escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Tener un discurso artístico, porque finalmente todo el arte habla desde la perspectiva del artista. No importa que no esté el artista ahí, que no esté Leonel Ali como personaje, pero Leonel Ali vio el mundo, es su visión, son sus sentimientos, es la manera en que esos sentimientos los está transfigurando en palabras y a su vez cómo esas palabras van a salir transfiguradas como sentimientos. Pero es un proceso doloroso, muchos textos no me hubiera gustado ponerlos, pero ya en esta etapa de mi vida ya perdí el pudor. Y en ese sentido pues sí, tengo que aceptar que también soy un miserable, que también me duele, que también he sido un cobarde, etcétera, que me gustaría ser diferente a lo que soy. Pero esto es lo que soy. Esto es mi realidad, no la puedo cambiar. Y entre el ser y lo que eres, pues ahí también viene una agonía. Y también ahí está ese encuentro con el arte, que hay que saber trabajarla, porque también si no se trabaja la palabra, no hay discurso artístico, no solo es, ay, yo siento, yo siento, yo siento, ay, sufro, ay, mira mi impudor en este texto. Pues no, no, nomás por decir, y estaba desnudo, y ella desnudo, yo me la saqué. ¿Eso qué? No, no, ya Bukowski solo hay uno, ya. Pero el chiste y luego, ¿y con eso qué hiciste? ¿Qué sentiste? Vamos a acabar en un lugar como un burdo, en un texto semipornográfico, pornográfico que no nos dice nada. Es decir, no. También la desnudez tiene que ser real, porque la desnudez es fragilidad. En ese sentido, cuando uno se desnuda por primera vez con alguien que nunca lo ha visto desnudo, da una pena, da unos nervios,
empiezan a venir un montón de, híjole, y si le parezco muy gordo, ya tengo las tetillas caídas, ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que ese también es parte del sentimiento de hacer arte. Cada texto es mirarte desnudo. Y eso es también maravilloso, porque es la expectación. Muchas veces hay textos en donde me doy asco y no me gustan leerlos, porque me doy asco. Pero creo que salió un buen texto y entonces tengo que respetar eso, ¿no? Pero creo que por ahí es lo que yo te podría decir, ¿no? Ya me estoy desnudando Y mucho, Leonel. nos estamos desnudando mucho, Roberto. Pues es que sí, justamente eso creo que es la esencia fundamental del arte. La esencia fundamental del arte no es solo representar la realidad o solo representar lo que se puede ver. Muchas veces tiene que representar lo que no se ve o lo que está detrás, la esencia, los matices de eso que vemos, porque si no, entonces no sería arte, sería un texto referencial que nada más tiene la facultad o la intención de mostrarnos la realidad según ciertos acuerdos, porque también podríamos comenzar a discutir y a filosofar qué es la realidad y por qué eso es la realidad y por qué el verde se llama verde. Pero no vamos a entrar en esas discusiones, pero el arte precisamente tiene la facultad de mostrarnos eso, al grado de que se desnuda el creador, se desnuda la creadora del arte, porque está mostrando su percepción con el riesgo que eso puede implicar. Y mira que lo estamos diciendo en esta época donde está la cultura de la cancelación, donde tú muchas veces externar una opinión, externar tu punto de vista, puede empujar a un colectivo, puede empujar a solo una persona o a un conjunto de personas a señalarte y decir, mereces desaparecer de la realidad mínimo virtual porque piensas así, porque expresaste esto, cuando lo que tendríamos que hacer nosotros es decir, no coincido, no comulgo, es como lo que acabamos de decir, no todos nos aman, no todos nos aceptan como somos, si eso pasa en la vida real, donde pues, tú no te quieres relacionar con alguien porque no comulgas con su forma de pensar, con su forma de vestir, con su forma de ser, no con todos quieres tener una relación interpersonal de cualquier tipo, ¿por qué no caer en eso en las expresiones? Si a ti no te gusta su estilo, porque si a ti no te gustan las palabras que usó, si a ti no te gusta esto que estábamos diciendo, la crudeza, la sinceridad, si a ti no te gusta, puedes tú decir, no me gusta, pero no puedes tú desvivirte por cancelarlo, desvivirte por silenciarlo. Creo que estamos poco a poco perdiendo el don de la palabra, porque comenzamos a ser temerosos, como tú bien dices. Si lo piensas, lo vas a pensar dos veces y al final, si lo piensas dos veces, es como esta relación, ¿no? Estas historias que menciona, ¿no? Que alguna vez mi amada o mi amado, dependiendo la situación, se acercó a mí y dijo que tenía dudas si seguía conmigo o si iba con alguien más. Y yo le dije que se fuera, porque si tiene dudas significa que no me ama. Lo mismo pasa creo que con la palabra, lo que tú bien dices. Si tú lo comienzas a pensar de si me atrevo a decir esto, lo vas a pensar dos veces y al final es, no, mejor no lo hago, ¿no? Por el qué dirán, porque entra la incertidumbre, entra también las inseguridades, pero en esta época donde hay que pensar dos, tres veces antes de hablar, como si no tuviéramos la facultad de decir, perdón, me equivoqué. Creo que poco a poco estamos perdiendo la facultad de poder pedir perdón o ofrecer disculpas porque tal vez dijimos una pendejada con P mayúscula. ¿Y qué tiene de malo? No somos perfectos. Como yo siempre digo, yo soy perfeccionista, más no perfecto. Puedo decir o puedo hacer algo que sea censurable o que sea digno de señalar y yo puedo tener la facultad, se le llama madurez, de decir, como tú lo que acabas de decir, de no me siento bien, me doy asco en esto, pero tengo la sensatez, la madurez de reconocer que esto no me agrada, pero no lo voy a callar, al contrario, lo voy a sacar a la luz porque se lo merece, porque está, en el caso del arte, está bien estructurado, son las palabras justas, precisas, bien cuidadas, merece que se aparezca esta versión de mí o aparezca esta perspectiva de mí. Justamente creo que ese es uno de los grandes temores que yo tengo como ente de letras, como ente de cultura, como ente de palabras. También somos nosotros como seres humanos, somos entes narrativos, todo el tiempo estamos contando historias, todo el tiempo queremos saber de historias. Las redes sociales, ¿cómo se llaman esos pequeños reels, esos pequeños fragmentos? Historias, sube una historia. Entonces, somos entes narrativos, somos entes que contamos historias y tenemos esa necesidad de saber historias, contar historias, pero me da miedo esa dicotomía de la humanidad.
que de repente tengas miedo de expresar algo como si no pudieras, insisto, como si nosotros como escritores o nosotros que somos entes de palabra, como si no existiera la tecla para poder borrar. Tal vez, obviamente, cuando tú dices algo o hieres a alguien, obviamente queda la marca, queda la cicatriz, pero no significa que la cicatriz tiene que estar abierta. No mataste a nadie, simple y llanamente cometiste el error de herir a alguien, tal vez sin quererlo, tal vez sin dolo ni nada por el estilo, sin alevosía ni ventaja. ¿Y por qué no brindarnos esa posibilidad de poder borrar? Es lo que tú decías, trabajar el texto, corregirlo. Tú conoces tus manuscritos, tú conoces el germen de tus textos y tal vez no tiene nada que ver con la versión final, porque eso significa tener la conciencia, la posibilidad de mejorar, de pulir. ¿Por qué como personas no podemos hacer eso? ¿Por qué como personas no podemos ser los eternos borradores y en algún momento de nuestra vida ya tener una versión final? Versión final que después se pueden hacer ediciones aumentadas y mejoradas. Existe eso en el mundo editorial, existe eso en el mundo artístico de una recreación, una adaptación, una edición conmemorativa que pula o mejore o le rinda el lugar que merece. ¿Por qué callarnos? Entonces, justamente ahí es donde entro un poco y me quiero acercar a este poemario que es Fosa Común, que es justamente lo que yo veo de esta dicotomía, ¿no? Muestra de ello es lo que mencionas en el epígrafe, ¿no? Por un lado, humanidad y por el otro lado, inhumanidad, ¿no? Entonces, muestras esta dicotomía, esta característica de los seres humanos, ¿no? Que el ser humano, a pesar de que en su nombre lleva su atributo a su vez de que todo lo humano, como la famosa frase de revueltas, ¿no? De nada humano me es ajeno y demás situaciones, es como de, pues somos humanos, pero paradójicamente también cometemos actos inhumanos, actos que no son esperados de un ser racional, de un ser con conciencia, que es lo que tú justamente dices. Esto que tú enumerabas de las condiciones y las situaciones y las perspectivas, pues es ser racional, es decir, tener la conciencia de nuestra existencia y de todo lo que rodea la existencia. Y por si acaso no lo sabemos o no lo queremos recordar, dentro de nuestra existencia puede haber errores. Podemos cometer errores a pesar de haber hecho un acto inhumano. Obviamente hay grados de actos inhumanos, hay actos que no merecen ser perdonados ni olvidados, pero hay otros que sí pueden ser comprendidos. Esta situación de la empatía creo que es muy importante y tú a lo largo de Fosa Común creo que entremezclas de muy buena manera esto de lo que hemos hablado, estas situaciones de los espacios, esta situación del vacío, esta situación de la nada, esta situación del amor, esta situación del acaso. Entonces, Fosa Común creo que es un poemario que concatena de buena manera tu voz, que es cuando yo digo que es cuando ya encuentras en Fosa Común, dices, este es Roberto Acuña, ya como que ya le encontramos su estilo, su forma. No significa que sea, esto no es algo negativo para alguien que piensa de, uy, pues ya se está repitiendo, tan joven o apenas pocos poemarios y ya no, significa que ya encontró un estilo. Con ese estilo significa que puedes cubrir varias aristas de la existencia según tu tema de interés. Puedes tratar el amor, puedes tratar la muerte, puedes tratar las injusticias, porque es algo que mencionas, hay algunas composiciones que se pueden relacionar con las injusticias. Hasta el título, Fosa Común, te llama la atención, ¿no? Que es esta posibilidad de ser desconocido, ¿no? Es decir, ser enviado a la fosa común, que la vida sea una fosa común, todo este simbolismo de una frase, ¿no? Fosa común. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto, Roberto, de todas estas opciones, de todas estas posibilidades que las podemos concatenar metafóricamente con fosa común? Bueno, hay dos cosas. Quisiera retomar antes algo que también mencionaste sobre la manera en que se censura o se quiere, ¿cómo se dice?, quitarle el espacio a ciertas artistas, etcétera, ¿no? Porque lo que yo creo, al menos en mi trabajo como escritor, es que hay que distinguir lo que es la figura del escritor y lo que es el texto artístico, el texto literario, ¿no? En ese sentido, muchas veces hay temas que se tienen que tocar porque la realidad es cruel. Por ejemplo, en la realidad hay violadores, hay pedófilos, hay asesinos, y edulcorar esa realidad lo único que nos hace es que la juventud tenga pocas armas para defenderse, porque no va a entender entonces qué está pasando en el afuera. Me acuerdo cuando le hicieron una entrevista a Nabucco, hablando de Lolita,
y le dicen, oiga, pero usted no puede pensar que este personaje del maestro sea una buena persona, ¿verdad? Y dice Nabokov, pues claro que no, es un ser monstruoso, pero una cosa es la manera en que el personaje está actuando y la manera en que yo lo tengo que escribir para que usted lo crea, porque si no, se me cae la obra. Es decir, lo que está haciendo todo escritor es tratar de hacer verosímil lo que por esencia es inverosímil, que son las palabras. O sea, solamente tenemos palabras, no hay un cuerpo. Y a partir de eso tenemos que hacer creer que eso de verdad existe. Pero tampoco se tiene que confundir que lo que nosotros estamos escribiendo son los pensamientos o la manera de actuar que tenemos nosotros en el mundo. Porque es un discurso estilizado, es medido, es cuidado. Y en ese sentido es necesaria hacer la aclaración porque hay muchos textos bellísimos que se quieren censurar nada más porque no siguen la moral de la época sin analizarlos bien, como en el caso de la Caperucita Roja, la Cenicienta, que en ciertas bibliotecas de España se quitaron porque no iban de acorde con la moral de la época, ¿no? Y estamos hablando del siglo XX. Entonces me parece una tontería, porque también es quitarle armas a los niños de que se defiendan de su mundo, porque también ellos tienen el derecho de saber cómo es el mundo, no edulcorárselo, sino explicárselo, para que no teman lo que está pasando en la realidad. Y en este mismo aspecto, el trabajo fosa común. Fosa común es un discurso estilizado de lo que está pasando en nuestra realidad. Hay poemas de niños desaparecidos, de mujeres asesinadas, de cadáveres enterrados en fosas clandestinas. Es decir, es que quizá el poemario más duro que yo he escrito, porque yo trato de no tener un yo lírico, sino tener varios yo líricos, porque muchos de los poemas pasan por ser por niños, por mujeres, por hombres y mujeres. De hecho, hay el poema que le da título, que es Fosa Común, es un poema coral de un montón de voces dentro de una fosa. Y en ese sentido bueno, muchas gracias por notar la voz, que eso es importantísimo para mí, era importantísimo para mí, pero también mostrar que esa voz puede darle voz a otras voces, ¿no? Y creo que es el poemario que más me he separado de mí mismo, de lo que yo soy, por ejemplo, en el infierno, en Tarde en Recordar, pues es mi padre y son mis sentimientos amorosos, ¿no? A pesar de que ese padre es de papel y de letras y que no es mi padre real, para mí es algo, fue un proceso muy catártico. Y en este caso, este libro fue catártico a su modo, fue muy doloroso, es un libro que me cuesta leer por la violencia que hay dentro de los textos. Creo que es mi poemario más violento y en ese sentido me da, eh, siento como una losa cada vez que leo ese poemario, pero lo que quería es precisamente que cuando lo lean también sientan esa losa, los que lo lean, y que sientan esa losa nada más hecha por palabras. Quizá es mi poemario más pensado, y en el sentido es el más artificial, si nosotros lo vemos de ese modo, porque es el más pensado, es el más, cómo quiero empezar el poema, que empiezo con uno es el hombre, cómo quiero terminar el poema, con qué poema. Entonces, es, es finalmente un recorrido de lo que somos y cómo la violencia no impide que nosotros dejemos de ser. Es decir, por más que nos asesinen, por más que nos desaparezcan, seguimos siendo porque uno es el hombre. Y entonces, finalmente es un homenaje y que también está lleno de tradición, ¿no? Por ejemplo, la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters para mí está presente en este libro. Es decir, si yo no hubiera leído la antología de Spoon River, este libro no lo hubiera hecho, porque finalmente es un homenaje a él, aunque no aparezca este, alguna mención, pero la simple manera en que doy voces a los muertos es como un homenaje
a él, ¿no? Y justamente esta crudeza y esta toma de conciencia creo que tiene, desde mi perspectiva, tú me dirás si estoy en lo cierto o en qué matices tengo razón y en qué matices no, lo veo en Regusto a Diablo. Regusto a Diablo justamente va yo lo veo con esta transición, ¿no? Esta transición de que es un poema de largo aliento, en donde justamente comienzas a mencionar todas estas situaciones, estos altos y bajos de la vida, que desde mi perspectiva llegan a fosa común, a la cúspide, ¿no? Que era como estar, esa voz, ¿no? Que era esa voz constante de estar hablando, ¿no? Su propia percepción, y tú a lo largo de fosa común hablas la percepción, pero de una voz distinta. Cada poema es una voz distinta, pero nos sigue hablando de su percepción, de su situación, de su caso, por decirlo así. Es como si fuera una denuncia de, hey, quiero que me escuchen, ¿no? O sea, si tal vez no tengo nombre, por estar en una fosa común, siguiendo esta analogía, esta referencia, pero soy una persona que tuvo una vida, que la perdió y que hoy yace esperando que alguien lo reconozca, que creo que eso es algo sádico, es algo cruel en la vida, ¿no? Que imagínate perder tu identidad y cuando no te puedes defender, o sea, cuando estás vivo, pues puedes pelear, puedes luchar para alzar la voz y que te reconozcan, que sepan de ti, pero cuando estás muerto, ¿cómo puedes pelear por tu identidad? Estar en una fosa común y en este contexto de violencia que tenemos, de nada más ser una cifra más, ser un cadáver más en el hueco en un casillero, ¿no? No sé, en la facultad de medicina, ¿no? Para que estudie, que tu cuerpo sirva para la ciencia, pero que no tenga un nombre, ¿no? Que tenga nada más un lugar, tal vez le pongan como un lugar donde lo encontraron, o sea, un número nada más, un número, un folio, y que no tengas identidad, que no sepan quién eres, o que no reconozcan quién eres. Eso es totalmente algo angustiante, ¿no? Es totalmente angustiante, y por eso yo insistía, ¿no? En Regusto a Diablo, como que veo esta transición, ¿no? Este poema de largo aliento que vas desarrollando momentos, vas desarrollando situaciones. Entonces, justamente lo que te quiero preguntar es, ¿cómo, cómo lograste este poema de largo aliento que es Regusto a Diablo? Bueno, es que no sé. Por lo regular tiendo a escribir mucho. Y tengo varios poemas largos, que el único que he publicado es este. Pero como el poema de Villaurrutia es muy ontológico, digo, de Villaurrutia, de Gorostiza, de Muerte sin fin, es muy ontológico. Yo también quería hablar del aspecto del hombre, de qué pasa cuando creces, cuando deseas, cuando te vuelves viejo y cuando mueres. Es decir, es más esta perspectiva del hombre de principio a fin, ¿no? Que traté de llevar a lo largo del poema. Entonces creo que fue muy fácil porque ahí se ve mucho la tradición. Por ejemplo, hasta está Rubén Darío ahí, está Pellicera ahí. Es decir, bueno, ya Sor Juana y Gorostiza, como lo había dicho desde antes, ¿no? Pero es un poema que juego mucho con también la manera en que yo he crecido con mis autores. Es como que ese creo que es mi poema de más homenajes, que creo que en cada 5 versos hay una referencia. Está Calderón de la Barca, que es creo que la más obvia, luego está Calderón ahí. Es, y finalmente ahí es como que lo que siente el hombre, cómo vive el erotismo desde que nace hasta que muere, ¿no? Que ese fue como, digamos, el tema principal. Y ya después ya lo fui desarrollando. Pero después ya quería hablar de qué nos dice la muerte a nosotros, no qué esperamos nosotros de la muerte. Y si yo pienso también en mi primer poemario no es la muerte quien me está hablando, es yo quien le está hablando a la muerte, yo quien lo estoy, ahora sí, invocando. Y en este último poemario era al revés, ¿qué me dice la muerte de mí? ¿Qué me dice? Y al decir de mí, pues prácticamente hablamos de cualquier persona que tiene temor. Por ejemplo, que no tiene a familiares que salen de noche a la calle y dicen, cuídate, no te va a pasar algo. O sea, el miedo de nuestra sociedad latinoamericana es algo que está presente. Y en ese sentido, es un poema de que yo expreso sobre todo mis miedos.
O sea, miedo de que le pase algo a mi hermana, miedo de que le pase algo a mi madre, miedo de que, bueno, de que nos desaparezcan, de que de repente no le caigamos bien a un policía que nos ve en la calle, nos suba a la patrulla y después, quién sabe qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y a la misma, y del mismo modo es tratar de darle voces a lo que precisamente estás, comentas, es decir, a los que ya no tienen voz, a los que no tienen una lápida, a los que no tienen algo para que se les recuerde. Es decir, ellos también necesitan tomar la palabra, ellos también necesitan exigir justicia. Es quizá, si quieren ver, es que es tu poema más chairo. Bueno, sí, puede ser mi poema más chairo. Si hablamos de chairo como empatía a la humanidad, a la sociedad, al ya estar hartos de tantos abusos, de tanta violencia, es quizá uno de mis poemas que habla del hartazgo, ¿no? Y, y sí, es complicado, ni siquiera sé muy bien qué hablar de él, porque no es algo que lea mucho. De hecho, solo he hecho una presentación de ese poemario, porque también me cuesta. Sí, y también pues coincidió, quieras o no, la pandemia, ¿no? Porque pues salió publicado a finales del 2019, pues, tal vez cuando iba a retomar su cúspide, pues tal vez la pandemia también lo evitó un poco, ¿no? Pero justamente esto que mencionas del hartazgo, de las situaciones, creo que eso también otro carácter importante del arte, ¿no? El arte también es este mundo de posibilidades, sí, de crear posibilidades, crear personajes, crear momentos, crear perspectivas, pero también puede ser una voz de protesta de decir, hey, está ocurriendo esto, lo que tú acabas de decir, es, quiero usar estos recursos, quiero usar en este caso la poesía, porque también se puede usar la prosa y se puede usar el ensayo, se puede usar diferentes modos discursivos, pero quiero usar la poesía para darle voz no solo a mi percepción de la vida, sino a mi necesidad de hacer notar algo. Entonces, no importa qué es ese algo, no tiene la menor importancia qué es ese algo. Si es un amor fallido, si es un amor que está en vísperas de consolidarse, si es una injusticia, si es un miedo, no importa el qué. Creo que lo que yo quisiera subrayar de toda esta charla es la importancia de la palabra y que a su vez también sea la importancia de buscar una voz, no solamente desde una perspectiva artística, un estilo, ciertos recursos, cierto sello que evidencie que es nuestro y no haya duda de ello, sino buscar una voz para saber decir lo que queremos decir o incluso lo que necesitamos decir, lo que nos urge decir. ¿Y qué te parece, Roberto, si ya para más o menos darle cauce a esta charla, nos haces el honor de leer algunas composiciones? Ya hablamos demasiado, hicimos referencias y demás. ¿Qué te parecería si lees algunas composiciones de los poemarios de los que hemos tratado y cualquier cosa que tú quieras compartir con la comunidad de Yo Leo? Bueno, muchas gracias. Pues voy a leer pues al menos de uno, dos, tres, cuatro poemas, para no alargarme tanto. Y es lo que me dicen, es que tú como que lees muy breve, es que si es breve, doblemente bueno, dice. Entonces, al menos por la brevedad, lo será. Bueno, el primer poema que yo escribí de Tarde en Recordar es el de Fe. Y quisiera leer ese que pues, es un texto que, pues, que es central en el poemario. Fe, moriste, Padre, muy lejos de esta mesa donde trago mi pan y me paso rumiando la espera de las siguientes comidas. Mastico nuestros nombres, amargos los dos. Trato inútilmente de no ofenderte, de distraerme en el siguiente bocado y en el siguiente, aguardando la quijada de la noche a que baje a morder esta herida que resbala por mis ojos, desboronándose como mi boca. Este es todo mi reino, Padre, tuyo, tuyo como mi rostro, y esta ausencia y este silencio, mordiendo el olvido. Este es el Tarde en Recordar. Que muchos dicen se llama Ínsula, no, Ínsula es la colección.
pero entiendo la confusión por la tipografía. El segundo que les leeré será de los ojos negros, de la noche, y aquí no sé ni cuál leer. Pues uno dedicado a Sor Juanita. Pues finalmente tanto menciona a Sor Juana que no leerla ya es como que Sor Juana me vería como que como la Rosalía, o sea. Este es el de Detente sombra. Detente, que sea yo quien persuada tu blusa, que mi bien sea la sombra que va arrugando tus jeans, desde el violento ramaje de olivos negros, hasta bajar y herir el reposo de tus muslos, y desembocar en el recreo claro de tus pies, río de peces, donde resbalan oscuros mis ojos. Y se humedece la prisión que es llama, o acero o pecho, que tus manos labran o transmutan en mar, rabia o deseo, en alquimia de embrutecidas rosas, en laberinto donde tú no estás al final ni al principio, porque eres el jardín, la fuente, el centro, el monstruo y el verdugo, esquiva sombra, hechizo, serena ficción de buscarte fuera de mí, a centímetros de mis manos, pero burlas mi abrazo. Triunfa la tiranía en mis sentidos de tu gozo, y mano imagen del mío, bella ilusión, por quien alegre muero. Bueno, ese es de los ojos negros. Pues tengo que leer el de Paula. Tanto menciona el de Paula, que voy a leer el de Paula. Piénsenme sin barba, sin canas, piénsenme joven cuando leo este poema. Recuérdenme cómo fui, no como soy. Paula. Paula tiene una hora precisa para ser Paula, para sonar a ella, a platos rotos, a desastre. Su biografía es la orgía de sábanas en la alfombra, la mía con ella, el cigarrillo apagado que deja entre mi boca. Su entrepierna transpira insomnios, a Baudelaire, a negra. Y ella tan rubia cuando amotina su belleza tras su escote, cuando se pinta los labios o se riza el pelo, o cuando su voz en el teléfono ronronea el Roberto, como un maullido que sugiere todo, incluso mi nombre. Chiflar y comer pinole es únicamente posible entre sus senos, y en el camino que mi lengua traza hacia la suya, buscando no el beso, porque Paula no besa, sino el hoy que es el rostro que por azar ha escogido Paula, y digo Paula por mentar el día, la piel de Paula, que es todo, menos, aunque quizá, incluso Paula. Y de este libro voy a leer el que sigue porque está bien chiquito, que se llama Marea Alta. Dice, en todas las camas del mundo, a esta hora, el mar está despierto. Bueno, ahora viene el que no quiero leer, el de fosa común, pero voy a leer uno. Pues voy a leer el de Uno es el hombre, finalmente es el que le da inicio al poemario y que está dedicado a mi amigo Ismael Santiago Rojas, que bueno, es un amigo que conozco de años desde el inicio de la universidad, así que va para él. Uno es el hombre. Juntan las sombras, arrejuntan la carne. El hombre y la tierra son lo mismo. Todos los cántaros se rompen a la orilla del agua. Todos los cuerpos flotan al ahogarse. Solo los peces nadan entre muerte y olvido. Todo barro necesita del tacto para romperse. Todo barro se quiebra sin agua. Los fragmentos acumulan memoria. De dolor en dolor se rejuntan, se reconocen en el recuerdo, en el pedacito de luz, en la risa que poseyeron antes del miedo. La carne mutilada no olvida que fue cuerpo. El sudor escurre en la dicha y en la desgracia. El cielo es uno.
el infierno es uno, y uno es el hombre vivo o muerto, uno es el hombre después de herido, uno es el hombre aunque nadie sepa dónde quedó el cuerpo de ese hombre. Y pues, muchísimas gracias, Leonel, por la invitación. Para mí ha sido una tarde maravillosa. Yo me la pasé genial platicando contigo. Que por fin que te soltaste un poco hablando de Quevedo, eso me gustó muchísimo porque te brillaron los ojos. Entonces, con eso yo me quedo. Y de verdad, gracias también a Yo Leo, a todo tu público. Y pues, un placer. No, el eterno agradecido soy yo, soy yo y seguramente la comunidad de Yo Leo va a coincidir conmigo, ¿no? Es decir, tú me indujiste a hablar de Francisco de Quevedo, entonces tú eres el culpable, que yo me haya debrayado y haya recordado mis años tesísticos, es otra cosa, y demás, ahí está varios años de mi vida. Y ya casi para darle cierre a esta charla que podríamos hablar eternamente y espero que sea la primera de muchas veces, hablar de cualquier cosa, tu poesía, tu faceta como docente, tus pasiones de lecturas y demás. Hace poco participaste en el Festival Internacional de Poesía de Guayaquil. ¿Cómo te fue en esa experiencia en lejanas tierras que uno no pensaría que estuvieran tan cerca, aunque tenemos referentes culturales que han aproximado a Guayaquil con México? Hablábamos fuera de cámaras de nuestro amado y admirado Julio Jaramillo, que pues, es como el epítome de la cercanía y la mexicanita y esas bellas melodías que acompañaron a nuestros antecesores y a nuestros predecesores en este camino de la vida. ¿Cómo te fue? ¿Cómo nació la invitación? ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poco tu experiencia de este grato evento y de esta grata experiencia. Sí, mira, bueno, primero quiero decir algo. Y aquí Augusto Rodríguez, que es el director del festival, igual se enoja conmigo. Pero yo pensaba que Julio Jaramillo era mexicano. Y yo pensaba que era mexicano porque también desde niño lo escuchaba. Entonces decía, ¿cómo es posible que Julio Jaramillo no sea mexicano? Yo muy indignado, ¿no? Y ya después lo descubrí, ¿no? Y Augusto Rodríguez, que fue el director del festival, es de Guayaquil, de la tierra donde nació Julio Jaramillo. Nos conocimos en el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, hace ya algunos años. Y entonces, pues estuvimos platicando de Julio Jaramillo y pues la lectura mutua, pues nos hermanó. Y bueno, creo que nos hermanó más Julio Jaramillo. Pero bueno, a partir de eso recibí una invitación al Festival de Guayaquil, que ya fue creo en 2019, fue la primera vez que estuve en el festival. Después, hoy otra vez tuve la oportunidad de estar ahí, compartí una mesa con poetas de todo el mundo, españoles, una poeta muy buena china, y bueno, en fin, es una bonita experiencia porque finalmente conoces también otras propuestas poéticas que que uno ignora, ¿no? Yo también ignoro mucho de poetas, conozco a algunos, no a todos, pero también es maravillarse uno de que hagan un esfuerzo por hacer un festival tan importante, ya son 15 ediciones del Festival Internacional de Guayaquil, y es uno de los festivales para mí más importantes de Latinoamérica, y no solo para mí, y que Augusto, junto con todo su equipo, José Vázquez, etcétera, eh, y con ayuda de ciertas instituciones ha logrado levantar y consolidar un proyecto que me parece maravilloso, porque si, si nosotros no insistimos en que se lea poesía, pues ¿quién lo hará? Y sobre todo poesía, porque la narrativa quizás es algo que la mayoría tenga a la mano, que se dice es que es más fácil leer narrativa, pues depende de quién, ¿no? Pero la poesía es como que ese bichito raro de las letras que a pesar que es el género más antiguo, la lírica, es el que
muchas veces pasa desapercibido. Es como esa deidad que flota, pero está ahí, y que le voy a rezar para que no me pase nada. Pero nadie la consulta, nadie la lee, nadie se acerca a los poetas actuales, y vaya que hay un montón de poetas actuales buenísimos. Y creo que estos espacios nos acerca a lo que se está escribiendo hoy, también a la manera de sentir hoy, porque no es lo mismo la manera en que sentía Borges, en que sentía Quevedo. El mundo es otro, el mundo cambia. Gracias a que dentro de esos poemas hay un espíritu, hay un alma, hay sensaciones, los traemos acá. Pero también es bueno conocer lo que nosotros padecemos, vivimos, sentimos, cuáles son las palabras que nosotros usamos, cuál es nuestro lenguaje. Y creo que el festival es un gran abanico de posibilidades, de mirar al mundo desde el interior de los propios poetas y desde el interior de nuestra sociedad, ¿no? De una sociedad global. Entonces, pues también los invito, porque todavía no acaba el 18, los invito a que si hay mesas, creo que se pueden meter a la página del festival, Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, y ahí creo que van a transmitir las mesas en vivo también. Entonces, pues tendrán la posibilidad pues, de asistir a estos grandes nombres, estos grandes poetas. Y pues así tuve la oportunidad, casi todo es de suerte, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? Es importante esta invitación que haces, ¿no? Pueden estar al pendiente, ¿no? Tal vez no pudieron acudir en las fechas, ¿no? Que acaban de acontecer, pero pues quedan documentos, por decirlo así, ¿no? Documentos audiovisuales, una antología, un nombre, el cartel, toda esa situación. Sí, sí, de hecho ahí están los links de todo de las lecturas que se van quedando. O sea, hay un archivo. Y eso es importante porque tal vez uno puede pues antes podía hacer esos pretextos de, no pude ir a la presentación, no pude ir a la feria, pero hoy en día que felizmente la tecnología se ha sabido unir a proyectos, a intereses, este espacio es un ejemplo de ello, de que pues aunque no estamos en el mismo lugar, podemos estar platicando, podemos estar coincidiendo en temas y demás, aunque no coincidamos en espacio, ¿no? Entonces, que la tecnología sirva como este mecanismo no nada más de ocio, de divertimento intrascendente y a veces trascendente, pero que también sirva como un mecanismo de acercar a los mundos, que creo que era el origen del Internet, básicamente, pero que sirva, que cumpla esa primera función, ¿no? Esa función de simiente, de interconectar las culturas, en este caso a partir de los versos, de la poesía, de los poemarios y lo que hay detrás de ellos, pues está la invitación, ¿no? Que se acerquen a estos documentos que quedan, ¿no? Justamente en la página del festival, buscar en redes sociales alguna grabación, algún comentario, que alguien haya hecho una investigación, lo que sea que esté relacionado con este evento y todos los autores y autoras que han pasado a lo largo de estas 15 ediciones del festival, pues creo que sí, creo que es importante, ¿no? Al grado de que otra vez regresamos a lo mismo, dejar huella, ¿no? Hablábamos nosotros de Julio Jaramillo, lo hablabas con el organizador, hablabas, pues es un personaje que ya falleció hace 50 años y hoy en día lo seguimos rememorando, ¿no? Con sus canciones, su canto, el Ruiseñor de América, ¿no? Su epíteto muy tradicional y demás. Pues sí, ahí creo que es una evidencia, y lo que bien dices, ¿no? A veces la poesía la relegamos, ¿no? Sí, la poesía es un género muy íntimo, muy personal, pero creo que eso es lo bello precisamente de la poesía, que podemos nosotros apropiarnos de una voz que tal vez nació siendo muy íntima y muy personal, pero como lo acabamos de ver en tu caso particular en Fosa Común, también se pueden crear voces, que tu propia voz se logre desdoblar o se logre trasladar a otra entidad que pues, está muerta, ya no tiene boca, ya no tiene labios, ya no tiene lengua, y el poeta se permita cederle su espacio tan íntimo que es el yo lírico y se lo ceda a esa persona. Entonces también la poesía puede brindar esa oportunidad. Muchas veces lo pensamos que es exclusivo de la narrativa, es más usual en la narrativa más también hoy en día, pero también la poesía nos puede permitir esto. Y ya casi, ya ahora sí, ya para concluir, Roberto,
¿qué proyectos andas? ¿En qué proyectos andas? Próximamente va a haber una nueva publicación, estás presentando alguna de tus obras, estás teniendo lecturas, además de esta participación en el Festival Internacional de Poesía de Guayaquil. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué se puede compartir y qué no se sale? Bueno, ya me dieron permiso, así que próximamente se va a publicar en el Fondo Editorial del Estado de México mi nuevo libro. Entonces, ya estoy, me dicen que quizá antes de que termine el año se publique, entonces estoy emocionado porque ya sería lo que viene. Es un libro bastante amplio, de 130 cuartillas, es para hacer un poemario, es muy largo, se llama Las lenguas del agua y entonces todas, pues el tema principal es el agua en sus diferentes manifestaciones, desde la creación como mito, pasando al deseo, a la muerte, ya mis temas, ¿no? Entonces, finalmente, así lo manejo, desde el nacimiento del agua hasta lo estéril, o sea, la muerte. Entonces, es un libro que también me llevó bastante terminar, pero pues espero que se publique pronto, ya lo tendrás cuando salga. Muchísimas, primero felicidades, muchas felicidades Roberto, porque aunque muchas veces siempre también, válgase la redundancia, lo mencionamos aquí en Yo Leo, a veces tenemos un libro y pensamos que se dan así como pan caliente, ¿no? Nada más lo metes al horno y no, es producto de un trabajo y no solo el trabajo del creador, de la creadora, sino con buscar una editorial o a veces caer en la autopublicación, pero también implica buscar una imprenta, buscar dónde difundirlo, cómo darle voz a la obra, ¿no? Ya está ya la obra, ya al fin la lograste, pues ahora es expandirlo, intentar aproximarla al mayor número de personas. Entonces, en primera instancia, pues felicidades, Roberto, porque soy consciente del trabajo que implica, ¿no? Es lo mismo que tú dices, ¿no? El trabajo no solo de crear las voces, crear los versos, crear la obra, crear el libro, ¿no? Como todo un proyecto, ¿no? No son obras así, no es miscelánea, ¿no? Es algo planeado, algo que concatena temas en común, vasos comunicantes, etcétera. Entonces, enhorabuena porque se está reconociendo, ¿no? Y que una institución se preste para eso, pues también implica un esfuerzo, ¿no? Yo como mexiquense me enorgullezco, entonces ahora que el Estado de México te haya dado esas facilidades. Espero que se cumpla la promesa, el proyecto de que sea a finales de este año, pero de todos modos, entonces ahí tendríamos otro pretexto más para platicar para la comunidad de Yo Leo, pues la nueva versión. Tal vez digo, no, Roberto, no encontraste tu voz, me desdigo no, esta ya es una nueva voz, ya, o estás madurando, no sé, ya veremos. Yo juro al contrario, no es confirmo, ¿no? Mira, aquí podemos encontrar estos vasos comunicantes entre esos primeros, ese primer poema que nos compartiste y ahora estos poemas que son los más recientes, los más cercanos, pues podemos encontrar precisamente. Entonces, enhorabuena, Roberto, por todo este esfuerzo y pues sobre todo, ¿no? Muchas gracias por tu obra, por tu dedicación, por el tiempo que le has destinado a Yo Leo y como lo decía hace unos minutos, ¿no? Espero que sea la primera de muchas charlas, ya sea para la comunidad de Yo Leo o en general, pues siempre es grato platicar contigo, nuestras perspectivas, nuestras vivencias, nuestras experiencias, todas esas inquietudes que le dan sabor a nuestra existencia o que llenan nuestros vacíos, siempre va a ser grato. Entonces, infinitas felicidades e infinitas gracias por todo, Roberto. No, al contrario, Leonel, a ti es un gusto y cuando quieras, pues acá estoy. Para mí es un placer hablar de literatura con otro que le guste hablar de literatura. No somos muchos, si nos juntamos, qué mejor. Y pues gracias a todo, yo leo. Aquí estamos para lo que quieran. Menos para la pelea, eso no. Algo amoroso, ¿no? Fraterno. Nada de violencia, por favor. Y qué bueno que mencionas esto de generar comunidad. ¿Te podemos encontrar en alguna red social? Si alguno de las personas que presenciaron nuestra charla conoce tu obra o está interesado en adquirir tu obra, ¿cómo se pueden acercar a ti? ¿Por el medio principalmente de alguna red social, un correo electrónico? ¿Cuál es el medio en el que te podemos contactar para conocer tu obra? Pues me pueden contactar en mis redes sociales en Roberto Acuña, que así estoy en Facebook, o estoy como, ya no me acuerdo cómo estoy en Instagram. Bueno, para que vean que uno no está en las redes sociales, que digan, pónganle me gusta, activen la campanita y compartan.
pero eso háganlo con Yo Leo, porque eso sí ya me lo aprendí, ¿no? Pero no me acuerdo cómo estoy en Instagram. Algún, alguna vez me acordaré, ya le diré a Leonel, Leonel, diles que también por ahí el Instagram, que luego reviso más el Instagram. Yo les puedo decir, ahorita lo están viendo en este instante, lo están viendo ya en la pantalla, lo estoy viendo es Desgracián. Aquí lo estoy consultando, estás como Desgracián. Entonces ahí está en la pantalla, de todos modos, comunidad de Yo Leo, está, mientras lo estoy diciendo, ahí está en la pantallita, entonces pueden buscar así, o también pueden poner Roberto Acuña en el buscador y les va a aparecer y aparece la foto de nuestro invitado, entonces tampoco hay tanto pierde, ¿no? No hay mucho pierde, de todos modos, aquí en la pantalla ya apareció su cuenta de Instagram, el contrario de mí que anda divulgando y fomentando, no, él está escribiendo, por eso hablamos de tantos poemarios, porque en vez de andar tomándose selfies y subiendo reels, está dedicado a Hombre, escribir poesía. un montón de selfies. No, sí, Bueno, llevo, ¿cómo se dice? Un historial de mi decadencia. Pero, bueno, ahí en desgracia es más fácil que yo les conteste que en el Facebook, la verdad. Entonces, ahí síganme, perdonen el nombre, era muy joven. Yo era joven y era inocente y no sabía que alguna vez tendría que compartir este tipo de cosas. Lo bueno que nunca compartí mi primer correo electrónico, que era un nombre que ya he olvidado. Pero, pues, Leonel, gracias, de verdad, muchas gracias. Fue muy amena la plática. no, la plática coincide totalmente, fue muy amena, pero pues tú eres uno de los grandes causantes, ¿no? Tus versiones, tus perspectivas, tus anécdotas, entonces pues sí, comunidad de Yo Leo, pues se pueden acercar directamente a nuestro invitado, a Roberto Acuña, ya sea por Facebook, pero principalmente, como él lo menciona, principalmente por Instagram, en este Instagram, de este nombre, de un poco de la adolescencia y demás, y de un poco de la inconsciencia que creíamos que tal vez Instagram no iba a trascender y uno le puso el nombre, o porque también tal vez hay muchos Roberto Acuñas y pues, bueno, ni se puede poner Acuña, se tiene que poner Acuna, entonces pues uno tiene su autoestima, su orgullo de no, yo quiero que sea Acuña y no me lo van a dejar, entonces pues, pongo otra cosa, ¿no? Entonces, sí, totalmente, pero bueno, comunidad de Yo Leo, si se quieren acercar, pues con toda confianza, Roberto está en la total disposición. Se los dice a alguien que precisamente se acercó a él y le dijo, oye, estoy interesado en tu poesía y pues nos quedamos de ver, o también pueden ponerse de acuerdo si lo mandan por correo, por paquetería, todas las posibilidades infinitas, pero se pueden acercar directamente a Roberto y él, insisto, les va a contestar. Piensen que está ocupado, tiene ocupaciones, escribir poesía, dar clases, vivir su vida, tampoco sean tóxicos y no me contesto inmediatamente. Nada, démosle tiempo al tiempo, no seamos tóxicos y como bien decía, no seamos violentos ni nada por el estilo, ¿no? Igual si ya leyeron su obra, pues pueden hacerle llegar a él directamente por un mensaje privado, pues hacerle ver, ¿no? Qué les gustó, una solicitud, un análisis, una opinión, una crítica, insisto, todas las críticas siempre son bienvenidas, mientras estén bien fundamentadas y abonen en este caso, pues a la obra creativa de Roberto. Pero bueno, ¿algo más que agregar, Roberto? No, nada más, solamente pues agradecer las amabilidades y que esta comunidad de Yo Leo siga creciendo. Y no olviden compartir, ponerle la campanita, suscribirse al canal, en todas sus redes sociales. Y ya. Totalmente de acuerdo. Yo ya ni tengo que repetirlo, ¿no? Exactamente. Ya hasta ahorita pudieron ver mientras él lo decía, apareció en la pantalla toda esa situación. Entonces, pues infinitas gracias, Roberto, y también infinitas gracias, comunidad de Yo Leo. Como bien decía Roberto, pues no olviden precisamente, ¿no? Suscribirse al canal, activar la campanita, compartir este o cualquiera de los videos que les llamen la atención o que crean ustedes o que consideren sean dignos de compartirlo entre sus contactos. También usar el espacio de comentarios para decir sus percepciones, sus opiniones, si conocen a Roberto Acuña, si no lo conocen, qué les pareció estos poemas que nos compartió, los temas que tocaron, les llamó la atención, no, por qué sí, por qué no, o simple y llanamente usar el espacio de comentarios para decir o hacernos sugerencias, propuestas, perspectivas y todo aquello que le abone a este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.